Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Esta Boca es Mía, transmitido por el Periodista TV. Soy Montserrat Martorell y hoy me encuentro acompañadísima de Nona Fernández, actriz, escritora, guionista. Ha publicado libros como Mapocho, Avenida 10 de Julio, Huamachuco, Fuensalida, Space Invaders, Chilean Electric, La Dimensión Desconocida y Voyager. Sí. Lo último. El último ensayo. ¿Cómo estás, Nona? ¿Días complicados? Días raros, no sé, sí, muy extraño. Hoy día concretamente es un mal día. Ayer lo que pasó con el ninguneo al informe de Amnistía Internacional fue un golpe feroz, encuentro yo, con respecto, y además que más allá del informe todos y todas sabemos la ferocidad de lo que está pasando ahora en relación a los derechos humanos y que el gobierno no se haga cargo, que no haga ningún gesto real y que además ningunee un informe de una organización tremendamente seria como es Amnistía. De hecho, en el libro yo hablo cómo he trabajado con Amnistía, conozco a Amnistía Chile, entonces como que amanecí mal. Es un mal día hoy día. Sí, pero te han pasado, bueno, muchas cosas. El país, ya sabemos, vive un estallido social hace más de un mes. Tú has estado muy involucrada también, generando instancias de conversación, participación, asamblea. Y también te han pasado cosas curiosa, interesante, la visita de la Patti Smith, que recomienda tu libro, que dice que eres la mejor escritora, el mejor libro que leí este año. La parte pop, claro, de la parte agenda. bonita. Lanzaste este ensayo, que además llega en un momento donde no está tampoco tan desconectado, donde tú profundizas no solamente en tus raíces, en tus vínculos más profundos y más íntimos, sino también en la historia del país. Hablemos un poquito de esto, publicado por Random House. Por supuesto. A ver, cuánto así como en términos generales, cómo se gestó el libro. El libro es la primera vez que yo recibo una invitación, o más bien que acepto una invitación de mis editores, la Melanie y Vicente Undurraga, que me invitaron a escribir un ensayo en esta nueva colección que tiene Random sobre los ensayos sobre la memoria. Yo nunca he escrito un ensayo, si bien mis novelas tienen algo de ensayo, pero son más bien novelas ensayísticas. De hecho, yo creo que esto va más por ahí que por el ensayo puro. No sabía lo que iba a hacer y el punto de partida para el trabajo fue acompañar a mi madre a un examen neurológico por una patología que tiene ella, ya está grande. Claro. Y en el examen a ella le pidieron, estaba nerviosa, era un electroencefalograma, y le pidieron que se relajara, que pensara, que recordara algo bonito, que la relajara. Y cuando ella hizo eso, en la pantalla se encendieron una constelación neuronal. Claro. Y me pareció interesante porque eso era un recuerdo que ella estaba, Claro. que yo lo podía ver eléctricamente en esa pantalla, y se parecía mucho a una constelación estelar. Como un viaje también. Sí, exactamente. Entonces fue como que esa imagen, la idea de hacer un paralelo entre los recuerdos, entre el universo cerebral, neurológico y el universo y las estrellas, es lo que parte un poco tejiendo este libro, que va desde, como tú lo decís, desde la memoria tremendamente personal y familiar, que es además un reflejo de las memorias personales de todos nosotros, ¿no? Hasta las memorias de un país, de cómo recordamos, qué es un recuerdo, cómo recordamos, qué elegimos recordar, cómo se nos pautean los recuerdos desde la oficialidad, cómo se nos pautea el guión de nuestra propia, de nuestra vida. Hablamos de la Constitución también como un guión, ¿cierto? Que va pauteando el quehacer, por lo tanto va pauteando nuestra vida, por lo tanto va pauteando lo que recordamos de nuestra vida. Exacto. También. Y es un libro muy presente, pero hay que dejar claro que este libro lo escribiste el año pasado. Sí, pues, exactamente. Y empieza, es como que va empezando a tirar unos vaticinios respecto a muchas cosas. Incluso haces una crítica a la Constitución. Sí, exactamente. A esta Constitución que tenemos del año 80, que hoy día por primera vez, bueno, está formalmente puesta en tela de juicio con el plebiscito, y te adelantaste en muchas cosas. Además cruzas todo el tema de la astrología, vas jugando con el tema de los signos, de los nacimientos, aparece tu hijo también. Es una escritura también bien de la conciencia, una escritura del yo.
Sí, 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 yo creo que sí. A mí me gusta pensar los libros como, sobre todo estos libros, los últimos libros que he hecho, yo a veces siento que no sé en qué lugar están instalados, son súper híbridos. Y los veo mucho como, yo he trabajado muchos guiones de documental. Claro. Los veo mucho como en esa línea del documental de autor, un poco, bueno, hay un epígrafe de la Ñe Bagdad, Sí. a quien admiro profundamente y me encanta cómo ella trabaja, porque finalmente ella va trabajando desde el yo, pero el yo siempre no es protagónico, es una excusa para ir enfocando materiales que se van poniendo frente a uno. Si bien soy yo la que va articulando y tejiendo y hilvanando los materiales que están ahí, como uno puede, como un DJ de alguna manera que uno va tomando y va trabajando, lo importante nunca soy yo, lo importante es lo que voy mirando, lo que voy viendo, las reflexiones que voy haciendo. Y esas reflexiones, claro, en este libro, como tú decís, claro, tienen que ver con una constitución, tienen que ver Con detenidos desaparecidos. Con detenidos desaparecidos, con escenas de que incluso cuando yo pensé, es súper loco, porque cuando a mí los cabros, mis editores, me pidieron Saludos. este libro. Yo estaba en una etapa en la que había escrito, yo toda mi obra la he hecho muy relacionada, intentando visualizar y observar y tratar de entender un poco lo que fue nuestra historia reciente de la dictadura, que es el momento donde yo salí al mundo. De hecho, te encasillaron en esta escritura de los hijos, literatura de los hijos. Exacto, exacto, porque es lo que he hecho siempre, como muy orgánicamente, sin plan. Y pensé que el último libro que había escrito, que es La Dimensión Desconocida, ponía un cierre un poco a esa etapa. Sentí que era el libro más maduro que había escrito al respecto, que de alguna manera todos los hilos que ya había comenzado a trabajar, ahí se cerraban. Y pensé que ahí a lo mejor venía un nuevo proyecto, no sabía lo que iba a escribir, pero ellos me vuelven a instalar aquí. Y dije, ya, sí, y este va a ser el cierre. Claro. Y claro, y ahora me doy cuenta que todo se vuelve tan presente, todo se vuelve a escenificar de manera tan clara. Hablo de la caravana de la muerte, hablo de la violencia, hablo de detenidos desaparecidos, hablo de los 26 personas que murieron por la caravana de la muerte en Calama, ¿sí? Que configuran la constelación de los caídos, que es una constelación que Amnistía Internacional generó hace un año atrás en una ceremonia a la que fui. Y todos esos temas empiezan a ser súper relevantes. O sea, ahora partí yo hablándote del informe de Amnistía, que son mis propias compañeras con las que yo viajé al norte, que hago la crónica ahí para ir a recordar a esos 26 fallecidos. Y que ahora son a la familia. Estrellas. Hablas de Violeta. Hablo de la Violeta Berríos, que es la señora de uno Exacto. de esos 26 ejecutados en Calama. Con sus 2 perros. Exacto. Y hay algo ahí, claro, lo que yo hago, para que me entiendan un poco, Sí. es una crónica. Hubo un proyecto hermoso que hizo Amnistía que se llamó La Constelación de los Caídos, que mientras yo estaba escribiendo este libro, se me cruzó nomás, me llegó un correo para participar, para donar dinero, para hacer algo, y era un proyecto donde Amnistía le solicitaba a la Unión Astronómica Internacional bautizar 26 estrellas con los nombres de los 26 caídos en Calama y poder armar una constelación. Claro, Amnistía dijo es hermoso, o sea, no Amnistía, la Unión Astronómica dijo es hermoso, pero no podemos bautizar y rebautizar todas las estrellas con los nombres porque las solicitudes serían interminables, Claro. ¿no? Pero se decidió, Amnistía decidió ir a hacer al norte, a Calama, una ceremonia igual y bautizar simbólicamente esas 26 estrellas. Yo estuve ahí, estuve con las familias y entrevisté y me vi mucho con la Violeta Berríos, que es una de las viudas. Y el nivel de abandono en el que de alguna u otra manera está esa memoria, está esa justicia, yo creo que es el nivel de abandono en el que nosotros podemos traducir ahora con esto que ha pasado, en el que está gran parte de nuestro país por distintas áreas, ¿no? Hay un área que es el área de la memoria y otra que es el área de las pensiones, otra que es el área de la salud, otra que es el área de la educación, ¿cierto? Y el área de la memoria y de la justicia es tremendo. Es tremendo, tremendo. Ellas ahora tienen una constelación. Yo pude constatar lo importante que fue eso para ellas. Y una constelación en rigor es un símbolo, es un regalo que nos inventamos significativo, nosotros, ¿no? Que termina significativo, pero ellas deberían tener justicia y reparación. Totalmente. Y ahora que estamos en un escenario donde estamos vulnerando, o sea, mientras estamos conversando nosotras, seguramente en alguna periferia están allanando y están deteniendo a alguien. Todo el tiempo pasan cosas. Se vuelve súper relevante, claro.
Y haces también este ejercicio de ensoñación, porque si bien todo esto es así, cada detalle que hay, yo te preguntaba fuera de cámara, tú me decías sí, es es así, completamente pero tú en un momento real. empiezas a imaginar, ¿y qué pasaría si esto no hubiera pasado? Me hubiera abierto él la puerta de la casa, me hubiera recibido con sus 80 y tantos años, me habría dicho, ¿qué hace usted aquí, señora? Todo ese ejercicio es muy sensible, como de ir poniéndole nombre también al dolor, pero también como a las posibilidades que no fueron. Exactamente, sí, a ¿Qué las vidas paralelas que la gente no tuvo, ¿no? ¿Qué significó a ti personalmente escribir este ensayo? A ver, ¿qué significó? Para mí, cada uno de los libros que he escrito que tienen relación con estos temas son una manera de intentar entender ese dolor, esa carencia, una manera de tratar de visibilizar esos dolores, esas ausencias, y de tratar de entenderlo. Yo creo que son ejercicios, entre muchas otras cosas, de reflexión, pero también de empatía, ¿no? De lograr empatizar y de poder entregar esa empatía al otro, que es él o la lectora, ¿no? Yo siento que las escritoras y los escritores tenemos una especie de don, por decirlo así, y es que podemos hacer de puente entre ciertos materiales de la realidad y quienes nos leen. A mí personalmente me interesa mucho lograr traducir esos dolores que quedaron, que los tenemos enquistados todavía en los cuerpos de la sociedad. Porque siempre se nos enseña a nivel histórico, a nivel de museos, son nombres, son cifras, ¿no? Un poco lo que nos pasó ahora en este escenario, que sabíamos que había una cantidad de muertes, no teníamos los nombres, no sabíamos qué vida, de quién estábamos hablando. Cuando uno traduce todo eso a algo concreto y real, algo que tiene que ver incluso muchas veces yo me gusta hacer paralelos con mi propia vida, de esas vidas, todo toma una dimensión concreta y de cuerpo y se vuelve más real. Si a mí logra emocionarme, yo estoy segura que al lector o a la lectora también, y lo va a entender en esa dimensión, en una dimensión que no es la dimensión histórica, es la dimensión concreta y real, para que entienda que eso no puede pasar, no puede seguir pasando. Sí, y a través de un lenguaje también tu manera de expresar acá esta historia, es un lenguaje simple y a la vez muy poético, y va como zigzagueando un poco. ¿Tú crees que ese sello en el fondo ha hecho o ha logrado que, por ejemplo, pueda ser traducida a otros idiomas como una escritura desde lo simple, abarcando temas que son muy universales? Mira, quizás, no lo sé. Solamente sé que hago un esfuerzo. Para mí es súper importante y a veces pienso que tiene que ver con el vínculo con lo teatral, porque soy actriz y cuando me paro en un escenario estoy con el público ahí encima y sé cuando el público se aburre, sé cuando bosteza, cuando se quiere ir, todo eso uno lo va calculando. Y cuando escribo intento ocupar esa herramienta, de intentar tener la misma herramienta que ocupo en el escenario para intentar enganchar al lector. A mí me interesa una escritura que se vincule, que establezca un puente. No quiero dejar al lector fuera. Lo que intento es tratar de simplificar las reflexiones de manera tal que no se vuelvan menos profundas, pero que sí se vuelvan comprensibles y tangibles y sensoriales, ¿no? Eso yo intento hacer. No sé si me resulta, pero es lo que intento hacer. Quizá eso instalen los materiales en un lugar que no es el lugar, pienso en esto que me decías de las traducciones y todo eso, en un lugar que es el lugar de la humanidad, ¿no? Que ya deja de establecerse con ciertos límites de territorialidades o de espacios o de lenguajes, ¿no? Y es el idioma que hablamos todas las personas en este planeta, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué fue primero, la escritura o el teatro en tu vida? Fueron paralelos. Fueron así. Sí, fueron paralelos. Como ahora. Pero debo decir que, claro, lo que pasa es que cuando era chica, cuando era muy niña, a mí el tema de la escritura me tomaba mucho, quería ser escritora, pero no entendía cómo podía hacerlo. El teatro me gustaba mucho también, pero el teatro yo sabía que podía estudiarlo, que había una carrera, que podía entrar a la U, era más claro. Pero la escritura no, entonces la escritura la fui ejerciendo paralelamente, pero como para mí, ¿me entendí? Hasta que en algún minuto entendí que habían talleres, que podía trabajarlo así. Pero fueron dos impulsos muy, muy paralelos que primero los tuve muy separados, como que no entendía cómo ensamblarlo. Y claro, ahora entiendo que uno es, como hablábamos antes de la entrevista, una mujer orquesta y que eso es interesante también, que tú vas ejerciendo tu trabajo creativo en distintas plataformas nomás. ¿Y en tu familia la gente escribía?
No, nadie, no tengo nadie muy cercano ni a la escritura, ni a ¿Nunca la te dijeron hay una creación. abuelita, una tía abuela por ahí? Sí, tenía, mi bisabuela era concertista, era pianista y hacía tertulias literarias en su casa, le gustaba mucho de la lectura. Eso sí debo decirlo, que en mi casa siempre se leyó mucho. Se fue mucho al teatro, mi padre, mi madre, mi abuela siempre me llevaron al teatro, siempre estaban leyendo. Son gente no, eran, solamente está mi madre a esta altura, gente que leía y que le interesaba mucho la cultura sin ser expertos, sin ser de una élite cultural, gente que gustaba de eso y que siempre me inculcó Muy eso. auténticamente. Sí, siempre me llevaron libros, siempre me llevaron revistas, de muy niña fui al teatro, incluso cuando había poco teatro, en dictadura no había mucho teatro, pero se me llevaba con mucho entusiasmo y siempre se me aplaudió todos mis entusiasmos en relación a la escritura y al teatro. Dijiste en una entrevista actriz por gusto, narradora por hinchar las pelotas, por no olvidar lo que no debe olvidarse, guionista de culebrones por necesidad, chilena incómoda y a ratos rabiosa. Sí. ¿Te sientes identificada todavía? De repente uno dice cosas que después dice... No, sabes que sí, me sigo sintiendo súper identificada con eso. Creo que muy pocas veces soy lúcida, pero ahí como que vi una especie de nervio, ¿no? del por qué ejerzo en distintas plataformas y cuáles son de alguna manera mis vínculos con cada plataforma. Y obviamente muchos de los que nos están viendo se acuerdan que tú has escrito guiones de teleseries importantes, 16. Sí, Llorana, Alguien te mira. Al principio. Sí. ¿Echas de menos ese mundo? Mira, hay algo súper, a mí la escritura de guiones y de culebrones en general es algo que siempre me gustó y me interesó porque es tan popular. La teleserie es un género tan latinoamericano, tan cercano a la gente. O sea, tú con un punto de rating de una teleserie, no sé cuántas ediciones de un libro pueden llegar a ser. Exacto. Entonces es un trabajo que es muy bonito en ese sentido, porque además aprendes a dialogar con la gente en un lenguaje donde, un poco lo que te decía antes, ¿no? Un lenguaje donde debes ser comprendido. Yo fui entrenada para eso. Y me encanta, pero claro, la televisión y la industria televisiva pasa siempre por momentos, por altos, por bajos. Yo creo que estamos pasando un momento difícil en la televisión, sobre todo en términos de contenido, y a veces uno se va poniendo más quisquillosa con eso también. Ahora, en este minuto, yo hace un rato que no estoy trabajando en la tele, no digo que no voy a trabajar nunca más, porque uno nunca sabe y de pronto pueden haber proyectos interesantes, porque el guionismo es algo que me interesa mucho. Pero es un momento complejo ahora, es un momento difícil y a mí me gusta trabajar ahí sintiéndome cómoda y feliz, porque además es una pega súper ardua y ruda, es una pega súper ruda donde yo lo paso muy bien y me gusta hacerlo. Además es un trabajo muy colectivo, se trabaja en grupo, yo lo paso muy bien, lo pasamos muy bien, pero es un trabajo que normalmente me hago cargo de editar y de ser como la jefa de equipo, trabajo de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, entonces tiene que ser un proyecto que de verdad me seduzca y me den ganas de trabajar allí. ¿Sentiste alguna vez que tenías límites por no venir del mundo literario o de la carrera literaria, de no haber estudiado literatura más joven? ¿Hace 20 años tuviste miedos? No, sabes que no, nunca, y creo que es loco. Me costó más escribir teatro, porque venía del teatro, le tenía como un respeto irrestricto a la escritura dramática, porque efectivamente fui formada por dramaturgos y dramaturgas importantes, y como no tenía formación literaria, salvo la de la lectura, para mí era un espacio, y sigue siendo un espacio de goce y de un espacio lúdico. No hay límites para mí, por supuesto que existen referentes, voy aprendiendo y cada vez voy entendiendo un poco más también los códigos literarios de la escritura, pero creo que fue una ventaja para mí no venir del mundo literario. Y cuando te pregunta, por ejemplo, alguien, qué sé yo, un chino que conociste en algún país y que no te conociste, dice, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué te nace primero decir, soy actriz o soy escritora? Actriz y escritora. Siempre, van acompañadas, van de la mano. Sí. ¿Y hay momentos donde te sientes mejor en un lado que otro o sientes que siempre una parte tuya está en cada uno de esos lugares? Creo, son dos ejercicios como que los necesito mucho. A veces el trabajo en el teatro me agobia un poco porque es súper colectivo. O sea, lo que me gusta del teatro es que es súper colectivo,
que uno se pone al servicio de un colectivo. Incluso a veces cuando son textos míos, yo pongo un texto, pero ese texto yo sé que va a ser subvertido por los actores, subvertido por el director, por el escenógrafo, por todo el mundo. Tú entregas una excusa y lo que termina siendo es otra cosa, donde evidentemente está tu espíritu desde el guión, pero es otra cosa y eso es maravilloso, a mí me encanta. Y también se trabaja en comunidad, uno aprende a trabajar completamente en familia, eso es para mí maravilloso, pero también necesito el espacio de la soledad, del estar retraída, el silencio, pensar, de pronto estar frente al computador, tú lo sabes, yo no estoy ahí así, y no avanza nada, pero avanzaste muchísimo. Esos espacios los intento combinar, porque a ratos necesito más una cosa, a ratos otra, y a ratos cuando estoy solamente escribiendo una novela como que necesito el escenario también, porque necesito el cuerpo, necesito trabajar con el cuerpo. Y en este nuevo escenario, en este último escenario, un mensaje para los que nos están viendo, ¿qué se van a encontrar aquí? ¿Por qué deberían leerlo? ¿Por qué deberían mirarlo un ratito? A ver, una constelación es un conjunto de estrellas que alguien en la antigüedad, un ojo, decidió hilvanarlas arbitrariamente y darles un sentido y darles una historia. Este libro está lleno de constelaciones que mi ojo arbitrario ha tejido y les da un sentido y una historia. Todas esas constelaciones están instaladas en el lugar de la memoria, son recuerdos colectivos, son recuerdos personales, pero que son colectivos porque son excusas para que recordemos en conjunto. Y creo que en este minuto necesitamos reflejarnos en la historia porque la historia nos está mostrando cuál es nuestro presente y nos puede iluminar para ver cuál puede ser nuestro futuro, para no repetir los mismos errores, para no volver a caer en las mismas trampas y para observar cuál puede ser el camino, ¿no? Creo que recordar es la única manera de vaticinar también, es una carta de ruta, es un mapa. ¿Tienes esperanza en el futuro de nuestro país? Siempre lo he tenido y ahora más que nunca. Yo no pensé que íbamos a vivir esto que estamos viviendo y pese a lo doloroso y a lo fuerte que ha sido, o sea, partí diciendo que era un mal día para mí, estoy impactada de la energía, de la vitalidad, de la creatividad, de la fuerza de la gente. Yo creo que todos y todas creímos que estábamos un poco derrotados y que no había salida. Y de pronto en menos de un mes estamos hablando de una nueva constitución. Podemos tener distintos puntos de vista con respecto a cómo lo estamos articulando, cómo lo estamos viendo, da lo mismo. Estamos hablando de una nueva constitución, de un nuevo mapa, de un nuevo tablero de juego. Eso yo no pensé que lo iba a vivir. Creo que todo lo que he ido haciendo literariamente y teatralmente ha sido para este momento. Y de pronto ocurrió, yo no pensé que iba a ocurrir. Muchas gracias, Nona Fernández, por acompañarnos. Gracias, aquí. Mons. Y quiero decir algo también. Quiero darle las gracias al periodista por la cobertura que ha tenido en este mes de Revuelta, ha estado a la altura de ponerse al servicio, de informarnos, de ver justamente aquello que no estamos viendo en otros lugares. Así que quiero saludar a los medios independientes en general y al periodista en particular y a mi compañera Montserrat que se ha sacado los zapatos trabajando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Esta Boca es Mía y nos vemos la próxima semana con un nuevo entrevistado o entrevistada.